Vamos a continuar también con las buenas conversaciones. Habíamos partido a las 7 de la mañana haciendo un resumen, una mirada, ¿verdad?, de lo que pasó ayer finalmente con la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, que baja su candidatura para continuar a cargo del municipio y deja absolutamente despejada la cancha para lo que probablemente se va a transformar en una candidatura única en la comuna, y única no solamente de Chile Vamos, sino que muy posible también de republicano para los próximos comicios del 27 de octubre. Aquí hay mucho fondo que revisar porque estos son movimientos que tienen un trasfondo probablemente poco visible en una primera capa, y dan cuenta de una reagrupación, de una reconfiguración de la derecha o de la oposición al día de hoy. De eso queremos conversar con Ernesto Silva, director ejecutivo del Faro UDD, expresidente de la UDI. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Hola, Connie, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí. Ernesto, ¿es un fracaso de la UDI lo que pasó ayer? Yo diría que es una mala noticia. Uh-huh. No sé si la palabra tan dura que estás usando, pero para un espectador, como estamos conversando acá, yo creo que había un proyecto que tenía valor y en el fondo no siguió adelante. Creo que ese proyecto, me imagino que uno lo deberá mirar también, y tú lo insinuabas en la introducción, en un contexto, y ese contexto es que hay un mundo que se está tratando de preparar para ofrecer una alternativa de gobierno, y ofrecer esa alternativa de gobierno requiere evaluar decisiones más allá de octubre, e ir construyendo caminos que permitan llegar de mejor manera a hacer una alternativa en noviembre del año 2025. Entonces sí, yo creo que lo de ayer no es un día que el mundo de los partidos pueda celebrar, por así decirlo. Había hecho una apuesta en un proyecto político que quizás tenía mucha proyección y que ayer en el fondo termina al menos una primera etapa, pero al mismo tiempo quizás la forma en que eso se despliega, Connie, también tiene valor, porque es la institucionalidad de Chile Vamos, si uno lo mira como sector, como la mirada de un sector, la que toma una decisión, valora un rol, en el fondo abre el camino para resolver un conflicto. Parte de la tarea de la política. Definamos ese conflicto. Yo creo que es súper importante para entender el fondo al que tú estás apuntando, Ernesto, definir cuál es ese conflicto que se está viviendo hoy día. Quizá una mirada de observador. La Municipalidad de Las Condes es una municipalidad que ha ofrecido mucho valor de innovación en beneficio de los vecinos, y tenía un liderazgo nuevo hace algún tiempo, y por primera vez en muchos años, al menos desde que yo recuerde, desde que se inicia la gestión de un alcalde, hubo una división muy fuerte en el Consejo Municipal, y esa división era el reflejo, creo, de lo que estaba pasando en el mundo de las derechas en el país. Republicanos versus Chile Vamos. Exactamente. Entonces se acentuó muy fuerte desde el inicio, quizás sin tanto fundamento en lo local. Como que hubo una pelea política más que una pelea al servicio de los vecinos. Y eso fue acompañado de otras cosas que están además en proceso de ser analizadas y estudiadas por órganos de la institucionalidad, Contraloría, Ministerio Público y otros, y que obviamente son parte. Y eso está sucediendo en muchos municipios de Chile. Pero el tema de fondo, creo yo, es que había una tensión gatillada por la política, por un predominio político, que en el fondo elevó su volumen, y cuando una coalición o un sector aspira a proyectarse hacia el futuro y tratar de gobernar, tiene que tenerlo en consideración. Y dentro del último tiempo, en el fondo se empezaron a evaluar opciones. Hubo una irrupción de una posible candidata a alcaldesa, que creo que es la que se va a consolidar, que manifestó que Marcela Cubillo esa intención de inscribirse como independiente. Y en el fondo hizo reflexionar, me imagino, tanto a la alcaldesa, a los partidos, la viabilidad de darle continuidad a una competencia o conflicto, y se llegó al camino que tú comentas de ayer. Quizá en algún momento estudia como camino hacer una competencia entre Chile Vamos y Republicano. Ese era el camino que tenía, que iba como encaminado hacia allá. Déjame hacerte yo creo que esto va a permitir quizá que, para efectos de ir organizando el mundo de las derechas hacia la competencia municipal, esto en el fondo despeja un tema. Ahora, más que calificarlo de fracaso o de daño, ya, de acuerdo con eso, pero deja volver un pelito para atrás a partir de lo que tú vas desarrollando, Ernesto Silva. Esto también da cuenta de que hay una división hoy día en la derecha, y me imagino que muy particularmente dentro de la UDI, respecto del camino que hay que tomar en el mediano o largo plazo.
¿El camino de la unidad con republicanos o el camino del muro que separe finalmente con republicanos? Y acá lo que se impone es la mirada de unidad con republicanos, porque Marcela Cubillos va a ser una candidata probablemente también apoyada por republicanos. ¿Cómo debiera uno proyectar eso a lo que viene después? Porque todo esto también, ¿verdad? La elección municipal va a marcar, y la manera en que se apeen hoy día, va a marcar el camino también para el tema presidencial. Y hoy día ahí tenemos una división con dos candidatos que no tienen ningún interés de competir en una primaria. Hoy día. Quizás, Connie, yo te lo voy a poner en un plano diferente, que es el siguiente. Yo creo que los desafíos, esto no es exclusivo del mundo de la derecha, pero... pero de ellos estamos hablando ahora. Sí, pero por eso lo voy a hacer para ellos, pero lo que quiero decir es que no es exclusivo para ellos. Es tratar de tener una alternativa de gobierno, de ideas que le haga sentido a la gente. Y creo que la inversión que tiene que hacer tanto el mundo republicano como Chile Vamos es construir eso, más que solamente la discusión si van más unidos, separados, etc. ¿Sabes por qué lo digo? Porque creo que ahí es donde se va a trabar la discusión más de fondo. Por ejemplo, en la segunda convención hubo diferencias en ese punto. Sí. ¿Ya? Hubo diferencias en ese punto, en aspectos que quizás no eran tan relevantes para el futuro, ¿ya? Y quizás ahí es donde tiene que estar trabado el acento. Yo lo que me imagino es que si una coalición quiere gobernar, o un sector quiere gobernar y considera que el set de ideas que puede promover es mucho mejor que los que están en el gobierno, van a hacer esfuerzos para generar condiciones para que eso pase. Y eso no necesariamente implica que no haya que el único camino obligatorio sea una primaria presidencial en junio del próximo año, sino que puede haber una lógica de ir a la primera vuelta, pero también ir dando gestos, pasos, caminos como los que tú acabas de describir, que puede entenderse lo de Las Condes. Yo creo que lo central, y esto también como preocupación personal, es que se invierta mucho más tiempo en construir la oferta, la propuesta, el aterrizaje de ideas, porque fíjate que creo que, salvo excepciones, ahí va a haber más encuentros de lo que las personas piensan. ¿No te preocupa que haya una suerte de derechización de la derecha hoy día, producto justamente de este factor o de este intento de alcanzar mayores grados de unidad? ¿Por qué, Connie? A ver, perdona, ¿por qué veis eso? O sea, ¿lo ves en las propuestas políticas? No, lo veo en que después, a ver, cuando pasó lo de la convención y vino el batatazo republicano del Consejo Constitucional, digamos, ¿verdad? En términos electorales, porque fue un batatazo. Ahí Chile Vamos sufrió una merma electoral súper importante. Empezamos a ver un debate interno de si había que mirar más hacia republicano o eventualmente había que comenzar a girar un poquitito más hacia el otro lado. De hecho, del otro lado empezaron a aparecer movimientos, o no sé, estoy pensando en demócratas, etcétera. Okay. Ya. Pero hoy día, si tú optas por esto, estás optando eventualmente por un camino que puede terminar en un mayor grado de derechización, a lo mejor solamente de la UDI, no te digo de no, Chile yo no creo eso, ni tampoco creo que sea lo que hay que hacer para ganar el que los partidos se pongan en un eje politizado. Mira, han habido, por ejemplo, muchas interpretaciones de lo que ha pasado en los últimos 4 años en las votaciones. Algunos dijeron, mira, fue el voto voluntario o la lista independiente. En la siguiente dijeron fue el voto obligatorio. Una vez eran todos de izquierda, otros eran todos de derecha, otros eran todos... Yo creo que eso ya no corre ya. Yo lo que creo es que las personas votan cuando la propuesta le hace sentido común, ¿ya? Y tiene conexión. Y por lo tanto, más que ponerse muy en el eje derecha, las propuestas tienen que ofrecer un camino de solución a los problemas que se están viviendo. Y en eso, en el fondo, a mí no me parece mal que un mundo político trate de ordenarse para competir y organizarse y proyectarse hacia el futuro, en la medida que su propuesta programática conecte con el futuro. Y yo por eso vuelvo a insistir un poco con él en lo que creo que va a ser tarea relevante en estos meses, que es observar si hay trabajo en esa propuesta. He visto algunas señales de que hay gente que lo quiere hacer, pero creo que ahí va a estar el desafío, porque los problemas que va a tener que enfrentar las derechas si llegan al gobierno son demasiado difíciles. Un gobierno con un sistema político fragmentado, delincuencia disparada, crecimiento salvo el último mes del IMASEC bastante estancado, productividad muy baja, sistema escolar olvidado, digamos, en prioridad. Entonces, si no se invierte mucha energía, mucho capital humano en una alternativa interesante de futuro, que sea capaz de reconocer identidades o matices distintos en lo político, creo que puedes llegar al gobierno, pero que vas a poder hacer muy poco en ese gobierno. Y ahí está el corazón
y veo que eso debe ser relevado con más fuerza. Estamos conversando con Ernesto Silva, director ejecutivo de FARC-UDD, expresidente de la UDI también. ¿Ves que esto es una amenaza o una oportunidad para Evelyn Matei? Mira, yo creo que esto es una oportunidad. Es una oportunidad para ella o para otros liderazgos que puedan surgir. Creo que tienen que empezar a pasar cosas prontamente que se noten también en las propuestas, por ejemplo, municipales. Cómo las propuestas municipales de este mundo de la derecha y la centro-derecha ofrece alternativas. Creo que hay tiempo. He visto en las señales de opinión pública que el Matei y Mundo Cercano están empezando a trabajar en la propuesta programática. Y cosas como la que pasaron ayer, que es que termine un potencial conflicto en un lugar de mucha opinión pública, creo que dan una oportunidad. Como además en el mundo de la izquierda, Connie, y del gobierno hay una paralización muy fuerte, tanto en la agenda legislativa como en su capacidad de coordinarse, por ejemplo, para tener mesa en el Congreso, creo que hay espacio para ofrecer una alternativa diferente. Lo que pasó, por ejemplo, en la mesa del Senado hace 2 semanas atrás, más allá de si cumplen acuerdo o no cumplen acuerdo, yo en eso no tengo el nivel de información para entender, si es un hito de que se conforma un nuevo bloque que puede ofrecer gobernabilidad. Y eso creo que es otro paso más que también hay que tenerlo presente, pero si no va acompañado, nuevamente, de buenas ideas, de una alternativa educacional que genere valor, o una innovación en el manejo de cárceles que sea compatible con el respeto a los derechos humanos y el manejo de la democracia, en el fondo te vas a quedar al final en un discurso que te va a durar poco rato una vez que seas elegido. Y ahí está el desafío más grande. Evelyn Matei está próxima a anunciar, ¿verdad?, que no va a competir en la Municipalidad de Providencia. Eso parece ya ser un hecho de la causa. Incluso también suena el nombre de quién sería su, comillas, ungido, aunque va a haber una competencia en Providencia, Jaime Belolio. ¿Qué esperarías tú, qué crees tú que debiera hacer Evelyn Matei en lo sucesivo, aparte de terminar su gestión de alcaldía, porque dura hasta diciembre en el cargo, ¿verdad? Pero el día que ella diga que no va a repostular, va a quedar ungida, va a quedar instalada como candidata presidencial. Sí, yo creo que tú tienes razón. Veo que ese es el escenario más probable. Yo sí creo en todo caso que es legítimo que si ella decidiera competir lo haga. Lo creo para cualquier alcalde. Déjame explicar por qué. Porque el presidente de la República es el único cargo en Chile que lo que está, como está definido y pensado, es que todo ciudadano pueda estar disponible. Porque es tan importante que no importa la inhabilidad. Entonces, si es que ella llegara a competir, se mantiene bien, va a poder tener esa opción también. Ahora, como creo que lo que va a pasar es lo otro, y que suena el nombre de Jaime Belolio, que creo que es un súper buen liderazgo para continuar con el perfil y el tipo de tarea que había planteado él en Providencia, creo que uno se asegura, o hay una buena probabilidad de asegurar una continuidad de gestión y de estilo, y dos, que Evelyn Matei pueda dedicarse muy fuertemente a la propuesta programática para construir una alternativa de gobierno y que esa se alcance a notar, Connie, durante esta etapa de propuestas municipales. Ojalá que los chilenos pudieran ver de ese mundo, si es que se trabaja así, es contenido, propuestas que ayuden a ofrecer un camino de futuro que se pueda notar. Ese creo que debiera ser una tarea prioritaria, y eso implica, por supuesto, que una persona como ella estuviera recorriendo, apoyando, pero sobre todo elaborando las ideas que van a permitir una plataforma de gobierno que le haga sentido a las personas. Ahora, ¿cuáles deberían ser, crees tú, los pilares de ese contenido de gobierno para hacerle el contrapeso también al mundo republicano? A ver, mira, yo creo que a ver. Espérate, te lo planteo desde la siguiente perspectiva, bueno, porque yo creo que el republicano se instaló en la agenda de los contenidos como una fórmula pragmática, efectista, pero que además enganchó en las personas. O sea, el resultado electoral, los resultados electorales que he tenido lo avalan de alguna manera, y es bien probable que a nivel municipal, con la estrategia que tienen, ¿verdad?, también tengan un resultado favorable. ¿Por qué no mantenerse con el original, ¿verdad?, e ir por no quiero decir la copia, porque creo que Evelyn Matei tiene una trayectoria que la avala suficientemente, pero en el mundo del electorado, probablemente buena parte de esas ideas que tú dices hacen sentido a las personas en esa definición que tú hacías, hoy día son de republicanos. Connie, mira, yo a ver, déjame hacer como un matiz. Dale. ¿Ya? A mí me gusta cuando, por ejemplo, esto en las derechas o la izquierda, cuando se habla con claridad y nitidez, ¿ya? Entonces creo que eso está bien, decir las cosas por su nombre, no como ponerle vueltas para decir si viene... No, en el fondo creemos en la libertad que pueda decir alguien, o creo en el Estado que diga alguien de izquierda, o eso sin matiz. Pero ¿dónde hay una diferencia? Y ahí creo que Evelyn Matei tiene una ventaja,
en lo que yo puedo ver, así como creo que en el mundo del socialismo democrático podría haber personas versus el Frente Amplio, en que este país necesita ser gobernado. ¿Ya? Y gobernado implica conducción, capacidad de llegar a acuerdos, construir miradas que en el fondo reflejen visiones distintas con un norte. Eso en el fondo requiere flexibilidad, requiere disposición a entender al otro, requiere también convicciones muy firmes para poder poner los límites. Y es ahí donde yo veo que la propuesta programática que pueda trabajar el mundo Chile Vamos ahora, ojalá cada vez más cerca de ese mundo republicano, pueda ayudar a dar gobernabilidad. Déjame decirlo por última vez. Chile lleva como 8 años sin gobernabilidad de verdad. O sea, en el fondo, ¿a qué me refiero con eso? A ponerse un propósito y lograr hacerlo. ¿Cuándo sí se ha logrado? En las emergencias. Sí. ¿Ya? Pero en el fondo, cuando tú dices, mira, vamos a tener una nueva constitución, no lo logramos. Vamos a tener un sistema de pensiones, no lo logramos salvo la pensión garantizada universal que se instaló en el gobierno anterior. Vamos a tener mayor productividad, no lo tenemos. Vamos a tener mejor educación, vamos a controlar... Ya, pero ¿cuánto de todo eso que tú estás enumerando pasa por el problema que tenemos con el sistema político? Y eso hoy día sigue viéndose como una cuestión irreformable. Mira, yo comparto tu diagnóstico, en el fondo para la gente que nos escucha, ¿qué es lo que hemos aprendido en la política y en la economía política? Que los sistemas exitosos son aquellos que ponen incentivo a la cooperación de un número limitado de actores políticos que están interactuando repetidamente, porque se conocen, se generan confianza, y hay veces que están dispuestos a ayudar y hay veces que están dispuestos a asumir costos. Eso requiere reducir el número de partidos. Y yo creo que hay 2 temas que pueden ayudar en esto, en mi opinión, pueden haber más. Voy a decir 3. Uno que tiene que ver con retomar la discusión del umbral como un mecanismo. En segundo lugar, la disciplina de los partidos para que la palabra empeñada valga. En todo caso, yo volvería a la idea de la renuncia de los parlamentarios cuando renuncien a sus partidos que pierdan su cupo. Y en tercer lugar, es imposible o muy difícil que tú logres cooperación cuando hay distritos donde hay hasta 8 diputados. Entonces, sé que es difícil, Connie, sé que es difícil que esto pueda pasar, pero hay una ventana de tiempo de ahora a mitad de año, antes de que se active lo electoral, que tal vez si hay liderazgo en algunos ámbitos pueda tener una ventana acotada de hacer cambios, aun cuando se implementen de manera gradual. ¿Debiera ser una prioridad para Evelyn Matei, eso dirías tú? Sí, yo creo que es una prioridad. Personalmente lo creo una prioridad. Creo que es impopular. Es impopular pero porque no lo popular hoy día es quizás bajar la cantidad de parlamentarios, es que eso te quiero preguntar, porque tú decías una cantidad acotada de cosas, pero que sean efectivas. ¿Cuáles debieran ser entonces esas? ¿Dónde hay que hincar el diente? Yo creo que en 3 al menos. Número 1, umbrales, en el fondo, o un mecanismo similar que lo que haga es que la cantidad de partidos políticos sean menos, o los que van a existir tengan fuerza representativa más grande. Segundo, acuérdense que nosotros pasamos de tener, perdona, para que la gente que nos escucha, de 7 partidos u 8 con representación parlamentaria hace 10 años a pasar a tener 23. Sí. Y muchas pymes en formación, y lo digo así, pymes en formación como partidos políticos. Segundo, lo que creo que tenemos que tratar de hacer es disciplina en el Congreso, de manera tal de que alguien entra con un partido y respeta ese compromiso. Y si renuncia al partido, pierda su escaño, porque si no tenemos, como tenemos hoy día, 35 independientes en la Cámara de Diputados, es imposible construir mayoría. Y lo tercero, yo personalmente soy partidario de reducir lo que se llama la magnitud de los distritos, o sea, la cantidad de parlamentarios por distrito. Si tú tienes 8 diputados en un distrito, como en Puente Alto, puedes salir con un 11%, y por lo tanto basta que le hables a un grupo chiquitito. Claro. ¿Ya? Si tú en cambio tuvieras 4 diputados ahí, lo que vas a tener es suficiente representatividad, pero van a tener que hablarle a audiencias más amplias y por lo tanto más moderadas y con más capacidad de construir acuerdos. Esos 3, en mi opinión, son prioridad para Chile. Ernesto, nos queda un par de minutos, porque entendemos que tienes algo tú a las 8:30, pero déjame preguntarte, estábamos hablando de esta reconfiguración del juego de las mayorías en el Congreso, con la cercanía mayor que ha demostrado ya o haya expresado y ha consolidado demócratas acercándose a Chile Vamos, más allá de si es para un pacto electoral o no. No es eso lo que interesa. Ahora lo que probablemente interesa es cómo se enfrenta este nuevo juego de mayorías que se va a dar en la Cámara en favor de la oposición también, como se dio en el Senado recientemente. Aquí la oposición tiene varios caminos. Uno, dedicarse a decirle que no al gobierno, pero la otra también es hacer valer esa mayoría de manera constructiva. ¿Qué esperarías tú que pase ahí?
Mira, el sistema político chileno hace que las reformas relevantes, su impulso de energía vengan del Ejecutivo. Eso es lo que sucede. Iniciativa exclusiva, temas tributarios, pensiones, reformas relevantes. Yo creo que las oposiciones, si quieren conectar con el país, siempre tienen que estar con una muy buena actitud. Y esa buena actitud es analizar en su mérito las reformas y decir que sí, sin complejo a las buenas, y decir que no, sin ningún complejo a las malas. ¿Y qué creo que es lo que...? Y eso implica, por ejemplo, que si la centro-derecha evalúa que la reforma tributaria es mala o la de pensiones como está planteada es mala, sin ningún complejo diga que no, sin ninguno, aun cuando le digan que no colabora. Y que con la misma actitud analítica diga que sí a todas las cosas que considera positivas, por ejemplo, en seguridad ciudadana, incluso celebre las iniciativas del gobierno en eso. Y en paralelo, poder mostrar de manera más nítida de lo que hace hoy día cuál es su oferta o propuesta alternativa a aquella que está haciendo el gobierno si no la cree buena. Por ejemplo, en materia tributaria, ¿qué cree que hay que hacer para que este país vuelva a crecer, pueda tener recursos para distribuir y hacer políticas públicas? O en materia de pensiones para lograr que exista más ahorro y más seguridad de los chilenos en su vejez y en el futuro. Ese creo que es el camino que permite ser serio, consistente y dar gobernabilidad para el país. Don Ernesto Silva, muchísimas gracias por tu tiempo, que estés muy bien. A ti, Connie, que estés bien y saludo a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Ernesto Silva, director ejecutivo del Faro UDB y ex presidente de la UDI, conversando hoy día de la situación en la oposición. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.